El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, junto al intendente de Salto, Andrés Lima, realizaron esta semana el lanzamiento del llamado a licitación pública para que productores se presenten a cubrir los espacios de la nueva Central Hortícola del Norte. Hasta el próximo 18 de noviembre se recibirán las propuestas para la concesión de uso de hasta 50 puestos. Que sería la última etapa de la generación de ingresos para la Central Hortícola del Norte, que no solo permitirá financiar lo que resta de la obra, pero también la disponibilidad de algunos recursos para que la persona pública no estatal que fue constituida por ley pueda operar con recursos. Esto, después de inaugurado, hay que hacerlo funcionar, hay que prestar los servicios correspondientes en cuanto a lo que es vigilancia, limpieza, administración, gestión, y todo eso obviamente que requiera de algunos recursos, por más que lógicamente habrá una definición de gastos comunes y que estamos estudiando dentro de nuestra participación que sean los más accesibles posibles. Pero esto es una etapa muy importante porque es un paso hacia adelante en la concreción de un sueño del sector productivo, seguramente de los operadores y también de los gobernantes, que hemos puesto una importante suma de dinero, tanto a la Intendencia Departamental de Salto como el gobierno central, en lo que es esta formación de esta central de comercialización que pretende estimular lo que es ya un núcleo productivo muy importante que hay aquí en la zona de Salto y el norte del país, y que sea un aspecto que ayude a los propios productores a llegar más cerca del consumidor, que tengan operaciones más transparentes y que también para el consumidor signifique el acceso a frutas y verduras de calidad a un precio más conveniente. No solo va a ser un centro de comercialización, pero también queremos que esto sea un centro de capacitación, extensión, de asegurar la inocuidad de los alimentos, de generar desde aquí buenas prácticas productivas y también que la parte comercial sea bien transparente y que le genere a toda la cadena un valor agregado que la impulse y la motive para justamente mejorar en sus aspectos productivos en términos generales. Y ahora nos vamos al sector arrocero para una puesta a punto en cuanto a la situación actual del sector. La Asociación de Cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos Arroceros acordaron el precio provisorio para la última cosecha, marcando $11,85 la bolsa, del cual 40 centavos van para pagar el fondo arrocero, financiamiento que se otorgó a los productores zafras atrás. De manera que el valor líquido que quedará en las cuentas es $11,45 por bolsa de arroz sano, seco y limpio, puesto en boca de recibo, de lo cual medio dólar corresponde a la devolución de impuestos. El área de arroz este año se estima en casi 160.000 hectáreas, levemente por debajo del año pasado. La Asociación de Cultivadores de Arroz informó esta semana que la siembra tiene un avance de 38%. En el mercado internacional se registró un descenso en el precio del trigo, luego de aumentos semanales importantes que elevaron el precio desde los mínimos de $300 la tonelada. La incertidumbre por el conflicto en Ucrania y la falta de agua en Argentina son factores alcistas, mientras la fortaleza del dólar y los riesgos de una caída en la economía global juegan en sentido contrario. Y precisamente en el marco de esta situación de déficit hídrico, el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en estas últimas jornadas publicó un video con recomendaciones para el uso del arroz, el uso del agua en el inicio de la siembra de arroz. El trabajo se denomina Cada gota cuenta. Una nueva zafra de arroz está comenzando y nuevamente con un pronóstico de verano niña por delante. La razón de esta comunicación es resaltar algunos aspectos vinculados al manejo de riego en las primeras etapas del cultivo en el marco de este contexto.
Zafras niñas implican que tenemos por delante altas probabilidades de sufrir escasez de agua, particularmente en aquellos sistemas regados por represas. Esto es aún más desafiante en aquellas represas que no lograron completarse. Por otro lado, el aspecto positivo es que en este tipo de zafras niñas tenemos mayores probabilidades de alcanzar buenos niveles productivos. Por lo tanto, es clave hacer un uso racional del recurso agua desde el inicio del cultivo. Toda agua que racionalicemos ahora seguramente va a ser muy bienvenida para poder completar los riegos en caso que la situación de déficit se prolongue a lo largo de todo el cultivo, como ha pasado en las últimas zafras. A tales efectos, algunas recomendaciones a tener en cuenta. Primero, intentar sembrar con humedad y evitar la estrategia de sembrar en seco contando con aplicar un baño posterior para emparejar nacimiento. Es más probable la ocurrencia de lluvias de menor porte que, si bien no aportan al cambio de la situación global y no inciden en el escurrimiento y aporte a las represas, sí son suficientes para ayudar a la emergencia. El arroz, después que nace, tiene una altísima capacidad de sobrevivencia y de esperar mejores condiciones. Segundo, recordar que siempre es mejor, desde el punto de vista de la eficiencia del uso del agua, una inundación temprana, posterior a las aplicaciones de herbicidas y ureas de macollaje en seco, que dilatar la misma y llevar la chacra con baños. Y tercero, revisar más que nunca en forma anticipada, antes del primer riego, las rondas y los canales que conducen el agua, de pérdidas que puedan ocurrir, que normalmente dejamos esto para apreciarlo en los primeros riegos para luego hacer las reparaciones necesarias. Seguiremos analizando cómo sigue la situación y intentando aportar en este sentido, pero el mensaje central y final es que hay que cuidar de sobremanera el agua que usamos desde ahora y no dejar para reaccionar al final. Última pausa y en el último tramo de esta edición de Agroideas un completo informe de uno de los remates más importantes de la actual zafra de toros aquí en el local chiflero de la Asociación Agropecuaria, el de frigorífico Modelo, con el escritorio Canepa.